Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Madre mía, chicos. Tremenda, Irto, déjale bajo el volumen a la musiquita. Ah, vale, sí. Uy. Tremenda intro, chico. O sea, estaba callado. Dije, cuando vi que me faltó una intro al ver el juego, dije, hay que grabar. Y madre mía, colega, qué tremenda intro. Joder, qué gusto de jugar estos tipos de juegos. Pero bueno. ¿Qué juego es este? Este es This is the Police. Aquí está la policía. O esta es la policía, si no me acuerdo. This is the Police. Esta es la policía. ¿De qué trata este juego? No sé de qué trata, la verdad. Lo vi en oferta el otro día. Vi porque hay dos juegos. Está el 1 y el 2. Y creo que es una novela gráfica. Pero con voz, así que no tengo que hablar. Así que va a estar bastante guapo. Y no sé. Realmente no sé de qué vaya a ir el juego. O sea, no sé si vamos a tomar decisiones o algo por el estilo. No lo sé. Pero vamos a comprobarlo, a ver de qué trata el juego. De momento ya hice lo que tiene que hacer. Los gráficos me imagino que, no sé. No sé si me va a ir mal o no. O sea, no creo, espero que no. Pero bueno, vamos a ver la historia. Nueva partida. Y a ver qué pasa. Me imagino que hay que quedarnos callados, ¿no? Alcalde Rogers, maníaco sexual. El ayuntamiento confirma la dimisión de Jack Boyne. Mark Ward 2 se proyectará en Freiburg el día antes del estreno mundial. Primer fue el del alcalde. Vale. No creo que sea como un... ¿Cómo se llama el juego este? Un beat cop. Me imagino que debe ser más como una novela visual, ¿no? Me voy a chitarrar con ya tenemos. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freiburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences.
But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Vale. Me gusta mucho que no tengan que leer yo los textos, ¿eh? Me gusta que tenga una voz del puto juego. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Buenos días. Ah, tengo que hablar yo. Ayer la alcaldía anunció oficialmente su dimisión. ¿Fue una sorpresa para usted o lo sabía de antemano? El alcalde lo discutió conmigo, son cosas que no sabemos realmente. El alcalde Rogers me dijo que quería una cara nueva al frente del departamento de policía, así que no fue una sorpresa. ¿Conoce ya el nombre de su sucesor? No. Claro que no, y no creo que la alcaldía lo sepa tampoco. Joder, puta grande, me está matando. Tras el reciente escándalo de corrupción, su ayudante Francis Kendrick dijo que pensaba dimitir. Si el alcalde le ofreciera su cargo, ¿cree que cambiaría de opinión? Me gustaría. Es difícil de decir, pero no se me ocurre mejor candidato que el capitán Kendrick. Aunque Kendrick fue absuelto, muchos creen que todavía la policía coopera con la mafia. ¿Tiene algo que decir al respecto? Y si F le resulta útil a la policía. Si un acuerdo a corto plazo con la mafia puede ayudarnos a resolver un delito, por supuesto que intentaremos sacarle el máximo partido. ¿Cree que su relación personal con el alcalde podría ser la razón de su jubilación? ¿Cómo voy a saberlo? Mejor se lo pregunta a él. Sí. Gracias. De nada, que tenga buen día. Fue respuesta en... Today, Mr. Boyd. Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Me pregunto si esas respuestas habrán tenido algún peso en la historia o simplemente es como pues, respuestas sin más, ¿no? En plan, no cambiará nada la historia haber respondido otras cosas. Típica de policía, ¿eh? Fumar puros. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. Jack, me gusta la voz que There's tiene. no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well,
This morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Me lo quito. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Dios, no me esperaba eso. Dios. No. Ah, la madre. Jack Boyd. No entiendo cómo piensan los políticos. Francis Kendrick prefiere sustituir a Jack Boyd. La limpieza de las calles de la ciudad aumenta un 20%. Que te den por culo. Dios, no me esperaba esa respuesta. O sea, no me esperaba ese... Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Mira, es un puto viejo. Frank, pensaba que era alguien más joven. ¿Quieres recibir consejos sobre cómo funciona el juego? Sí, me lo que tengo que hacer. A ver. El Departamento de Policía de Freiburg organiza las asignaciones de trabajo oportunos para hoy y mañana. Todos los agentes sensibles poseen varias características importantes. La profesionalidad indica el nivel de eficiencia de tus policías. Suele ofrecer en torno a 150 de media. Un policía que se quede corto no es el de todo fiar, mientras que aquellos que producción era realmente superior a la media, pero no se asegura en caso de apuro. Y bajar a lo largo de su carrera. La energía muestra las ganas que están tus policías. Cuanto menos energía tenga la gente, menos fiable será su trabajo. Impulso de todo cuidado. Empleados pierden un punto de energía tras cada día de trabajo y recuperan un punto que tras de descanso. Al libre, mientras que estos son demasiado aficionados a la bebida. Estas cosas solo puedes suponerlas, pero debes poder sacar sus conclusiones en base al cumplimiento de su reinado. ¿Y qué hago aquí? Turno B.
Ah, pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, ¿no? No, a ver, inicia el día, no sé. Ah, estos son los que tengo, vale. Responder las llamadas es el pan de nuestro. Es el pan nuestro de cada día, del trabajo policial. Tendrás que ver tus agentes para el delito antes de que se agote el contador. Una señal en el mapa indica el lugar de procedencia de la llamada. Cuanto más lejos estés de la comisaría, más tardará tus agentes en ir y volver. Por lo tanto, más importante es ocupar a tu gente sin que estén disponibles para tus nuevas tareas. La forma más obvia de determinar lo difícil que puede ser una tarea es mirar cuántas unidades se permiten enviar a la llamada. Cuanto más puedas mandar, más seria será la respuesta amenaza. Las misiones especialmente realizadas están en la opción de enviar al equipo de operaciones especiales, pero deben ir acompañados de al menos un agente. Presencia de armas y demás. Puede darte una idea de la seriedad con la que deberías tomarte el caso. Una misión puede parecer sencilla a primera vista y convertirse luego en una masacre brutal. Puede llegar a una llamada. Diga que Julio fue una falsa alarma. Atropello con fuga. Centro comercial. Una pareja casada salía de una tienda de barrio y vivía en el apartamento con una joven que arrollaba a un sin techo que estaba hurgando en un cubo de basura. El golpeado de un vagabundo se volvió a subir y se fue a toda prisa. No sé, hay que mandar a una persona, ¿no? A ti. Ya está. Tampoco hace falta mandar a más de un policía, yo creo. Pelea. Cine de Nashville, el cual el gerente de un cine informa de que durante un pase de Ciudadano Kane, un hombre borracho ha intentado entrar por la fuerza con una tabla de snowboard decorado con la palabra Boone. Cuando sale el de entrada, ha atacado el cajero en ese momento y lo pelea con el guardia de seguridad local. Hay que mandar a un hombre y una negra. Hay que ser diversos. ¿Cuánto dura el día? Imagino que no nos van a mostrar aquí en plan como son corruptos, ¿no? O algo así. Ay, está lloviendo, qué padre. Cuando todo va bien, la policía captura a los delincuentes y no muere nadie. Pero la verdad es que a veces los delincuentes logran escapar. Yo procuro que no muera ningún policía civil. La muerte de policía se afectará a tu plantilla y los ciudadanos muertos son un problema aún mayor que los vivos en el ayuntamiento. Vaya. Escapó. Infractor atrapado. Agentes ilesos. Civiles ilesos. Nice. Me decepciona, Sasano. Atraco a mano armada. Fuera, tráfico de defensas armados con una especie de escopeta atacaron un videoclub y vivieron con toda su colección de películas para adultos. Los delincuentes escaparon de un coche, pero el gerente de la tienda apuntó a la matrícula. El propietario es Janet Brown, que vive en las afueras. Venga, Chubasky, te voy a dar una segunda oportunidad. Ah, no, esa mano la que lo hizo mal. Un bufete de abogados Johnson por Jenny Katz. Un tipo se les tiene con su hermana por el testamento de su fallecido padre. Según unos abogados, son los que tenemos que separarlos. Y su seguridad tiene la noche libre. Venga, Sano, esto es sencillo. Te a la viejita. Que haga algo, por favor. ¿Puedo hacer algo? No los puedo cambiar tampoco de sitio. Agresión. Un estudiante vio a unos adolescentes sacar a un músico de edad avanzada y vivir con su guitarra y su dinero. Venga, ustedes vayan para allá. Buenas directas, cuando tu profesor tiene muy claro cómo actuar, es posible que te pregunte cómo afrontar la situación. Procura encargarte de lo que surge, pero no malgastar todo tu tiempo en estas cosas. Bastante problemas tienes entre manos. Bueno, el tiempo no pasa. Atacado de mano armada afuera. El vehículo en cuestión está estacionado en el exterior de la referencia Brown. Se oyen gemidos y rifles sonoras procedentes de la ventana del salón. Llamada a la puerta, abrir policía. Colar de la casa por la ventana abierta. Infractor atrapado, agentes ilesos. Vamos. Es una gran decisión al parecer, ¿eh? Ah, ¿en serio escaparon? Asano. A ver. ¿Qué coño te pasa, Asano? ¿Quieres ser despedida? Porque a Price le quedan 3 días para jubilarse, Asano. Tú todavía sigues siendo joven.
Infractor atrapado, agentes ilesos. Bien. Y nunca a las 20 fue mi turno, ¿no? A las 22. No creo que dura hasta las 24. Ahí está, termina el día. Si crees que mañana te harán falta un par de manos adicionales, puedes pedirle a cualquier policía que venga a hacer horas extra, pero si ya estás trabajando a tope, quedará mucho más cansados. Suele que alguien comete un error. No, pues nada, ¿no? Terminar el día. Me imagino que van a descansar, ¿no? Si después de terminar el día directamente. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point, every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How Vamos a ser much are you corruptos. looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. No Half a apetece ser million in original. 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity, rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. O sea, pero somos corruptos, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Francis Kendrick anuncia su fecha de jubilación. La construcción del Museo del Cine aplazada de nuevo. El legendario cantante Gennaro Crespo viene a fútbol. Nice.
Cuando un agente de policía esté demasiado cansado para ser eficaz, te pedirá el día libre. Esto lo pedirán aunque estén a tope de fuerzas. Algunas razones para que oirás son muy rebuscadas, mientras que otras son muy serias. No solo conflictos a todos tus subordinados, pero tampoco los fastidia. Tienes que fijarte qué tipos te cubran. Además de funciones de rendimiento, los agentes de policía también tienen un rango. Los subordinados comienzan con el rango más bajo, con 1, 2 o 3 galones. Una vez a la semana puedes repasar galones y mejorar el rango de cualquier subordinado. Si una semana no crees que nadie sea digno de su honor, vale. Los empleados de rango no solo tienen mayor profesionalidad, sino que además aprenden a ladrones. Cuando hay un oficial al mando en la escena, es más probable que sus colegas aprendan más de lo habitual. Cuando los policías tienen un rango, empiezan a tomarse el servicio más en serio. Eso puede significar menos vida y más tiempo dedicado a trabajar. Puede que algunos hasta resulten, la verga se cayó algo. Hasta resulten sean dignos de confianza. Venga. Friburgo es una de esas ciudades en las que no es una de esas ciudades en las que o escuchas lo que dicen o no escuchas nada. Siempre puedes funcionar alguna canción en su creación y ponerla cuando quieras. Como en la vida real. Bueno, la vida es de tu abuelo. Uy, puedo poner música. ¡Eh! Vamos a bailar. Pam, pam, param, pam. Veamos cómo contratar y despedir polis. Vale, aquí vamos a despedir. Asuntos. Comisaría. Mercado laboral. Tienes cierto número de vacantes de trabajo, renumerado para las que puedes contratar a cualquier aspirante disponible. Las plazas de trabajo se dividen entre agente y detective. Contratar turno B. ¿Y ahora? ¿Personal? ¿Quieres liberar una plaza? Ahora despedir a alguien. Si tienes motivos legales para el cese, nadie te da preguntas. Podrías tener que despedirlos de todos modos, disfrutar de la legalidad, pero eso podría quedarte por esos judiciales extras. Estamos juzgados por su trabajo, por lo que tienes que hacer otra forma de liberar esta plaza. Es el que te maten. Otra forma de liberar una plaza es que maten a un policía, pero es una opción. Esa no es una opción válida, ¿verdad? Demasiado viejo. Adiós. Listo, ¿y ahora? Ya, ¿no? Catedral de Saint John. A ver. ¿Y qué es eso? Ah, vale, la comisaría. Hemos recibido una llamada asustada desde la catedral local. Esta mañana el abad ha descubierto que alguien entró en el antiguo cementerio por la noche. Ha pintado símbolos satánicos con las lápidas, pero algunos están hechos pedazos. Marcas de pala, pero el abad no quiero decir nada más. Mira. Vas tú y va Botch. Es que feo, siempre mandaré como que alguien de un buen nivel y mandaré a otro que sea de nivel bajito. Vio dos policías trayéndole consignas ofensivas en el coche. No, tuya, ¿no? Porque está despedida. Hay que mandar a 3. Puedo mandar a Grant. A ver, informe. Bien, lo atrapamos. A ver, tú, vente por acá. Van Line y vente tú también. Informe. Ha oído el infractor, agentes ilesos. Bueno. Y te voy a despedir, Butch Jr. Que lo sepas. Tú por favor, un trabajador ineficaz. El turno A y el turno B, ¿cuándo es? La cámara había confundido a la agente retirado Frank Nero con el fugitivo en cuestión. Falsa alarma. Ah, vale. Segundo turno, Nightlife. Señor Boy, mi portero ha vuelto a atiborrarse de comida mexicana y ahora no se puede ni levantar del retrete. Mientras la cora frente al club ya da la vuelta a la esquina. Necesitamos a alguien que sepa distinguir a la gente guay de la purria. Venga. Te lo mando. ¡Ey! Me acabó la música. ¡Ah! Aquí tengo una de canciones.
Ah, amigo mío. Pensaba que iba a durar más, en plan la musiquita o algo por el estilo. Pero dura poquito. Palacio de estupefacientes. Acá llegó una llamada anónima. Un payaso que va con globos en la pista de patinaje está vendiendo cracks a los adolescentes. ¿Cómo? Venga. Evito con los policías. Va a ser bastante difícil esto, ¿eh? Sam Soskin. Apunto jefe, pero lo dejo. Es una noche. He sacado más pasta de lo que gano trabajando en este antro. No importa controlarme. Supongo que no estoy hecho para ser poli. Ah, vaya. O sea, renunció el vato. Mañana fue suicidio. Un hombre desnudo con una lata de gasolina amenaza con prenderse a fuego a menos que su marca de chicas ahorita vuelva a estar de moda. No sé, manda lo mejor que tenga. ¿Puedo encontrar a otra persona así en plan mercado laboral? Pero no me cuesta nada. Es gratis poder contratar a esa gente. ¿Cómo está la cosa? 20 estupefacientes. Cuando llega la policía, hay un payaso viendo animales de globos para niños. A ver, nos disfrazamos. Venga, esa era la mejor opción. Y venga, informe. Venga, atrapado, me encanta, en plan, lo arrestan, en plan, ¿te quiere fusilar? No está prometido fusilarse, te arrestamos. Y tenemos el día, ¿no? Punto de control, día 4. Pues bueno, gente, llevo ya media hora, creo que es tiempo suficiente, ¿no? Para dejar por aquí el tema del video. De momento, This is the Police. Creo que va a ser un buen juego. Creo que va a ser un gran juego. Tenemos 180 días, o sea, hay bastante tiempo, 180 días. Viendo cómo el tiempo pasa en el juego, vamos a tardar bastante, pero no creo que me aburra, o al menos espero que no me aburra. De momento me está gustando mucho. La historia, al parecer, va a tener matices en plan temas de corrupción y temas de no corrupción. Así que va a ser en plan, tendremos en algún momento que tomar decisiones. Eso me gusta. Así que nada, por ahí me despido, espero que os haya gustado el video. Si fue así, ya saben, pueden dejar un like, pueden dejar un like, pueden comentar y si lo comparten, les agradezco mucho porque así llegamos a más gente. Mi nombre es Nedrix y en un siguiente episodio de This is the Police. Adiós.